Nuestra reflexión para este día lleva por título Escándalo en el templo, basado en Juan capítulo 8 del verso 1 al 11. Hoy tenemos un mensaje basado en la historia de la mujer que estuvo a punto de ser apedreada en el templo. Por haber sido encontrado en flagrancia en el acto mismo de adulterio, puesto públicamente en una situación vergonzosa y escandalosa en el templo. Increíble cómo la religión puede llevar a las personas a la ceguera espiritual, al fanatismo religioso, a ser celosos, orgullosos, a la dureza de corazón para oponerse a Jesucristo. Acusando de hacer cosas ilícitas en el día de reposo, de comer con los pecadores, de entrar a posar con un hombre pecador, de quebrantar la tradición de los ancianos por no lavarse las manos antes de comer, con preguntas si era lícito repudiar a su mujer al marido. La verdad es que lo buscaban para matar, según Marcos 11, verso 18. Increíble. ¿Hasta qué punto tan bajo llegaron los fariseos para ensuciar, enlodar el ministerio de Jesucristo, utilizando a una mujer para ridiculizar, avergonzar a Jesucristo y a sus seguidores? Habiendo autoridades en la ciudad que podían ver este caso, pero traen a Jesucristo para tenderle una trampa. Esto nos hace ver que el primer impedimento para conocer a Jesucristo no son los ateos, no son los paganos, es la religión. Pareciera que la religión fuera el camuflaje, el disfraz perfecto del diablo para oponerse a la verdad. Así lo vemos a los fariseos oponiéndose a Jesucristo, a los apóstoles, a la iglesia y a través de la historia hasta el día de hoy. Sin embargo, Jesucristo no cayó en la trampa de sus adversarios y lo libró a la mujer de la muerte. La palabra de Dios dice: Él libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Proverbios 24, verso 11. Espero que este mensaje nos haga reflexionar a todos. Veamos un breve trasfondo histórico del templo. El templo era un lugar de oración y adoración a Dios, para ofrecer sacrificios a Dios, donde Dios se manifestaba a su pueblo, descendía la gloria de Dios. Dios había dicho: yo he santificado esta casa para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Primera de Reyes 9, verso 3. El profeta Isaías dijo: mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Isaías 56, verso 7. Sin embargo, el templo ya había sido escenario de muchos acontecimientos lamentables. Entre el patio del templo y el altar habían dado muerte al profeta Zacarías por haber hablado
la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 24, verso 20 y 21. En los tiempos del profeta Jeremías, el templo lo habían convertido en cueva de ladrones. Jeremías 7, verso 11. Es decir, donde se escondían los ladrones. En los tiempos del profeta Ezequiel, el pueblo de Dios adoraba al sol, postrados dando espaldas al templo de Dios. Ezequiel 8, verso 16. Le dieron las espaldas a Dios en señal de rechazo. En los días de Jesucristo, los sacerdotes lo habían convertido el templo en casa de mercado. Juan 2, verso 16. Donde vendían bueyes, ovejas, cabras, palomas, para sacrificar a Dios. Aparentemente esto facilitaba a las personas ofrecer sus sacrificios, pero era falta de respeto a la casa de Dios. Por eso Jesús, tomando un azote, los echó fuera a todos. En los últimos tiempos se sentará en el templo aquel ser impío abominable que nos habla Mateo 24, verso 15. En nuestro texto, mientras Jesús enseñaba en el templo, los fariseos interrumpieron la enseñanza de Jesucristo, trayendo una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Inmediatamente el templo se convirtió en un espectáculo vergonzoso. No nos debe sorprender que este hecho estaba preparado por los adversarios de Jesucristo. Los fariseos cada día estaban afanados en buscar cualquier error para condenarlo a la muerte. Es verdad que Dios dice, no cometerás adulterio. Éxodo 20, verso 14. También dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levíticos 20, verso 10. Pero extrañamente solo traen a la mujer. Si Dios quisiera poner en vigencia esta ley en la actualidad, tal vez medio mundo sería muerto. En el Antiguo Testamento, bajo el sistema de la ley, no había compasión ni misericordia para el que quebrantaba la ley de Dios. Pero desde que vino Jesús al mundo, estamos bajo la gracia de Dios y pareciera que Dios no castiga el pecado de inmediato. Dios ha determinado juzgar después de la muerte. La palabra de Dios dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, verso 27. También dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, verso 31. Un día todos estaremos delante de Jesús.
donde no estará padre, ni madre, ni amigo, ni pastor, ni sacerdote que nos ayude. Cada quien dependerá de Jesucristo. Si has creído en Jesucristo, serás salvo. Si no has creído, la condenación eterna te espera. Veamos la pregunta de los escribas y los fariseos. En nuestro texto, los fariseos hacen una pregunta difícil de responder a Jesucristo. Dicen, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Esta pregunta deja a Jesucristo en una situación bastante incómoda, porque cualquier respuesta que diga, los adversarios saben que Jesucristo no tiene salida. Si respondía que apedreen a la mujer, podían acusarlo de ser un hombre despiadado, sin amor, sin compasión y sin misericordia. Que no era lo que predicaba. Si respondía que no lo apedreen a la mujer, podían acusar de actuar en contra de la ley de Dios, de no cumplir la ley de Dios, de ser un falso profeta. Los fariseos piensan que ya lo tienen dentro del saco, por decirlo de alguna manera. Lo tienen como en un callejón sin salida, como decimos, entre la espada y la pared. Pero en situaciones que parecen imposibles, Jesús tuvo las respuestas más brillantes. Mientras los fariseos esperaban la respuesta, la gente curiosa se amontonaban cada vez más. Jesús escribía con el dedo en el suelo. No sabemos qué es lo que escribía en el suelo. Tal vez el pecado de las personas que estaban allí. La gente exigían la respuesta a Jesús. La palabra de Dios dice, como insistieron en preguntar, Jesús les dio una respuesta que les faltó patitas para salir corriendo del templo. Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Parece que la palabra que Jesús habló les recordaba sus pecados como gritándoles al oído que ellos también eran pecadores, serían muertos en ese momento. De manera que salieron asustados todos, quedando solo Jesús y la mujer. Veamos a la mujer condenada a muerte. Hasta aquí no dijo ni una palabra la mujer condenada a muerte. ¿Podríamos imaginarnos la condición de esta mujer durante todo este tiempo? Estaría llorando, estaría asustada, llena de temor, de miedo, estaría arrepentida, humillada, temblando,
sudando frío, agonizando entre la vida y la muerte, pensando que en cualquier momento le caerían las piedras para destrozarla. Estaría encomendándose a Dios, pidiendo perdón dentro de su corazón, clamando misericordia, compasión. De lo contrario, Jesús no le habría librado de la muerte. La palabra de Dios dice: Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Salmo 102, versos 19 y 20. También dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmo 56, verso 13. ¿Cuánto sería el agradecimiento de esta mujer a Jesucristo de haberle librado de la muerte? Nosotros también debemos ser agradecidos. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de tantos peligros que hemos tenido en la vida? Y dar gracias a Dios. A veces qué fácilmente nos olvidamos. Veamos la mujer a solas con Jesús. Esta escena de la mujer a solas con Jesús tal vez sea un anticipo, una ilustración de lo que sucederá con cada persona en el futuro. Porque todos estaremos ante Dios para dar cuenta a Dios. Hay personas que viven como si Dios no existiera, como si nunca vendrá Jesucristo, como si nunca darán cuenta a Dios. Rechazan a Dios, desprecian su palabra, se burlan, se mofan de los predicadores. Pero un día darán cuenta a Dios. La palabra de Dios dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20, verso 12. Nuestras vidas están registrados en los libros de Dios. Todos tenemos como un video grabado de nuestra vida. Todos estarán delante de Dios para dar cuenta de lo que han hecho con la vida que Dios les dio. En nuestro texto, Jesús le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Seguramente la mujer, ya bastante aliviada, porque ya no estaban los que le acusaban, le dijo a Jesús: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué sorpresa habrá sido para esta mujer que Jesús le diga: ni yo te condeno. Esto es como para llorar a gritos de gozo, de alegría, porque no solo fue librado de la mano de sus enemigos, ni de la muerte, sino fue librado de la condenación. Jesucristo le dijo: ni yo te condeno. Esto es lo que quisiéramos oír nosotros también, que nos diga: ni yo te condeno.
¿De qué depende que Dios nos diga, ni yo te condeno? ¿Depende de nuestras buenas obras? ¿De nuestros méritos personales? ¿De la religión que profesamos? No. Depende de nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, versos 17 y 18. Dios no condena a nadie, cada quien se condena a sí mismo al no creer en Jesucristo como su Salvador. El apóstol Pablo dice a los creyentes, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, versos 33 y 34. Si crees en Jesucristo, no hay quien te condene. La palabra de Dios dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, verso 1. Estamos seguros que esta mujer ha creído en Jesucristo, por eso Jesús no le condenó. Si crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tampoco te condenará a ti. La voluntad de Dios es que todos crean en Jesucristo como su Señor y Salvador y sean libres de la condenación eterna. Finalmente, quiero terminar este mensaje recordándole la grave situación en que se encontraba esta mujer a punto de ser muerta, apedreada en el templo por causa del adulterio. Sus enemigos ya lo tenían en sus manos. Así como esta mujer, todo ser humano ya están en las manos del enemigo, en peligro de perderse en la condenación eterna por ser pecadores. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, verso 23. Y la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Apreciado oyente, así como Jesús tuvo compasión de esta mujer y le salvó de la muerte, también quiere ser tu Salvador. Él murió en nuestro lugar en la cruz, en paga por todos nuestros pecados, para librarnos de la condenación eterna. Todos dependemos de este único sacrificio de Jesucristo para nuestra salvación. Apreciado oyente, Dios te ama. Él no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Apreciado oyente, no descuides una salvación tan grande que Dios te ofrece, el perdón de tus pecados por la fe en Jesucristo. La palabra de Dios dice que todos los que
en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, verso 43. No rechaces la invitación de Jesucristo, que tan amablemente te busca y te llama. Tal vez no habrá otra oportunidad. Gracias por su atención. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima.